Ya, chiquillos, comenzamos entonces con la clase del día. Les tengo un PowerPoint como en todas las clases, para que podamos tener un apoyo que nos permita comprender lo que necesitamos trabajar. ¿Se ve bien? Si me hacen con el dedito, yo entiendo perfecto. Sí, se ve bien. Ya, lo vamos a agrandar entonces, lo vamos a ver como pantalla completa. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí. Chiquillos, la clase de música que tenemos ahora es la número 2. En la fecha que aparece publicada ahí, dice 9 de marzo, pero en realidad hoy día les toca a ustedes la clase. Esta misma clase la hice como segunda clase para primero medio A y C, el día 9, y por todo este problema que he tenido con el computador, no le cambié la fecha, ¿ya? Pero ustedes saben que la clase del día 11, hoy estamos a 11, no, estamos a 12. La clase del día 12 es la que corresponde a la número 2 para ustedes, ¿ya? Vamos a darle entonces paso a la diapositiva siguiente. Hoy día nos corresponde ver parámetros del sonido, por eso que en la diapositiva primera aparece una oreja y unas marcas así como de ondas sonoras. Es porque vamos a escuchar, ¿ya? Y vamos a necesitar poner atención, vamos a necesitar ir aplicando uso de oído mientras yo les voy explicando algunas cosas, ¿ya? Entonces les anunciaba que íbamos a trabajar parámetros del sonido en el día de hoy. Los parámetros del sonido son características, que en realidad es como lo mismo que parámetro para este caso. Características, cualidades, parámetros. Las tres palabras sirven como para definir lo que vamos a conocer hoy día. En realidad no conocer, sino que recordar, porque esto ya es materia que ustedes debieran haber visto anteriormente. Ahora, si no lo recuerdan o si no lo han visto antes, no se compliquen porque realmente es muy fácil, así es que no van a tener mayores complicaciones con eso. Los sonidos todos, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nos llega como estímulo sonoro a nuestro oído, está conformado por características que son fundamentales, porque si falta una, significa que no está el sonido, no existe. ¿Ya? Estas características o parámetros tienen que estar sí o sí todas presentes. Como les decía recién, si falta una es porque el sonido no existe, no ha existido nunca. ¿Ya? ¿Cuáles son estos parámetros del sonido? La altura, la duración, la intensidad y el timbre. Ahora, ¿de qué se trata cada una de estas características o parámetros? Los vamos a ver enseguida. Déjenme admitir aquí a un participante. Ahí tenemos el cuadro. Se supone que es un cuadro explicativo, pero no lo quise hacer tan explicativo de manera visual, porque yo se los quiero explicar verbalmente, ¿ya? En este cuadro tenemos las 4 cualidades principales. Debo mencionar que existe una quinta, pero que no la voy a explicar, porque para tener la claridad de esa quinta cualidad tenemos que estar en un laboratorio de sonidos o en un laboratorio de física acústica y tener una maquinita especial, y que obviamente en este minuto no la tenemos disponible, así es que ese parámetro me lo voy a saltar. Siempre me lo salto porque en realidad es un parámetro que es muy específico y muy técnico, se llama transiente, pero como no está en ese cuadro, no se compliquen, no va a estar dentro de la materia pasada, así que eso ténganlo como un dato de conocimiento general, ¿ya? Dentro de las cualidades básicas entonces que tienen los sonidos, tenemos la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Cuando nosotros hablamos de altura, básicamente nos vamos a referir a la característica del sonido en términos de si es grave o si es agudo, ¿ya? En la parte física, si nosotros tuviéramos esta máquina que nos ayuda a medir los sonidos, esta máquina tiene una pantalla, ¿ya? En donde aparecen distintos dibujos dependiendo del sonido que capta esa máquina, y aparecen estos dibujos que están acá en la última columna de esta tabla. Entonces, para la cualidad de altura, los sonidos graves van a dar como resultado en esa pantalla un dibujo que es como una onda
amplia que sube y que baja, ¿cierto? Hay al centro una línea que es como el punto cero del sonido, ¿ya? Y la onda, la línea amarilla, es la que a mí me va a dar la idea de, en este caso, la frecuencia. Estas ondas se repiten. ¿Se fijan? Tienen una subida, tiene una bajada, y luego vuelve a subir, y vuelve a bajar, y así sucesivamente hasta que el sonido termina. Eso es frecuencia, ¿ya? Cuando el sonido tiene una frecuencia corta, cuando las ondas se repiten poquititas veces, en este caso en el dibujo, está repetida 2 veces la onda, ese sonido o ese dibujo de sonido corresponde a un sonido grave. Para lo que es la comprensión teórica de este concepto, los sonidos de altura grave son aquellos que tienen una frecuencia de onda reducida, cortita. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a escuchar un sonido grave, como por ejemplo la bocina de los barcos en los muelles, en los puertos, por ejemplo. Cuando suena la bocina generalmente es grave, es de frecuencia grave o de altura grave. ¿Ya? No sé si alguien me puede dar otro ejemplo de un sonido grave. ¿Un tambor? Ya, un tambor. Podríamos darle una característica más específica y podríamos decir que un bombo suena grave, ¿cierto? Un bajo. Un bajo, muy bien, Nicolás. Un bajo suena grave, por lo tanto el sonido del bajo tiene una frecuencia de onda corta. ¿A alguien más se le ocurre otro sonido, otro ejemplo de sonido? De sonido grave, por supuesto. Cuando uno hace andar una moto y suena en la parte de atrás un sonido fuerte, cuando uno la hace andar. No sé cómo se dice, pero puede ser un ejemplo. Motor, cuando echas a andar el motor de la moto. Claro. También suena grave, excelente el ejemplo también. Oye, ¿ustedes están viendo en la noche Yo Soy? Yo no. ¿Quién está viendo Yo Soy? ¿O quién lo ha visto alguna vez, algún capítulo por ahí? Yo lo veía antes. Oye, mira, en los capítulos que están pasando por ahora, digamos, en estos días, hay un concursante que es el doble de Barry White. ¿Lo han visto? ¿Quién lo ha visto? Me levantan la mano para yo poder ir mirándolo, porque estoy aquí repartida entre el PowerPoint y la Cristina lo ha visto. La Clarisa, digo. Clarisa, dime tú, ¿cómo calificarías el sonido de la voz del doble de Barry White? Vamos a retirar la tía. Clarisa, abre tu micrófono porque estás muteada. A ver si me lo mandó por el chat. Tiene la mano levantada la Clarisa todavía. O sea, a mí también me encanta Barry White. ¿Quién me puede decir cuál sería la denominación o la característica de altura de la voz de Barry White o del doble? Ya, lo vamos a dejar de tarea, parece. Sí, porque no hay nadie que me responda esa sencilla pregunta. Me Les imagino juro que que debe ser grave. precisamente es grave. Uy, gracias Catalina, no había leído el chat. Lo acabo de abrir y ella me puso, Catalina Soto me pone que es grave. Y así es. Barry White tiene una voz con altura grave. Así es que ahí para los que puedan mirar la televisión en algún momento, váyanse y van a tener ahí un ejemplo vivo de una voz grave. ¿Ya? Vámonos a la altura aguda, que es el otro ejemplo dentro de la cualidad. En los sonidos agudos se da lo contrario, por supuesto, a lo que pasa con
los sonidos graves, que es una frecuencia mucho más extensa. Me refiero a que se repite la frecuencia más cantidad de veces. ¿Me están viendo bien, chiquillos? Yo lo Sí, veo bien. profe, se ve bien. Ya, si me quedo pegada, traten de avisarme, ya, porque tengo inestabilidad en la señal. Si se fijan en el dibujo de la frecuencia de onda al lado de agudo, aparecen varias ondas más juntitas. Entonces se repite mayor cantidad de veces la onda hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? En cambio, en el dibujo anterior, la onda era como más extensa, como más estirada, y la onda se repetía solo 2 veces hacia arriba. En el dibujo, obviamente la frecuencia es mayor, por lo tanto vamos a tener muchas más ondas, más pegaditas, más juntitas, y eso produce como efecto en el oído escuchar un sonido agudo. Ejemplos de sonido agudo, yo les voy a dar uno y ustedes me dan más. El silbato de ¿cómo se llama? Del árbitro de fútbol. ¿Alguien que me dé algún otro ejemplo de altura aguda? ¿Un silbido? Un silbido, muy bien. Otro ejemplo. El Abran triángulo. los El instrumento del El triángulo. triángulo, ese es súper buen ejemplo de sonido agudo. Chiquillos, participen nomás, no se compliquen, abran el micrófono y cuéntenme qué ejemplos conocen ustedes. ¿El xilófono cuenta? Sí, el xilófono cuenta, pero yo diría más bien el metalófono, porque el xilófono tiene placas de madera. Entonces, la madera tiende a tener una altura un poquito más baja, ya como más cercano al grave que al agudo. Pero sí, siendo más así como específico con el uso del instrumento, el xilófono podría ser tomado como un instrumento que da sonido agudo. ¿Ya? Ahí tienen también la arpa, perfecta, también da sonidos agudos. Otros sonidos que no sean instrumentos. Yo les voy a dar otro ejemplo. El maullido de un gatito pequeño. Un Cuando uno bebé arrastra gato. el pie y saca un sonido. Arrastra así el pie con el piso y suena como cuando... Sí, las zapatillas sobre la cerámica. Claro. Ese también es un sonido bien agudo. Y es Profe, bien cuando molesto. pasáis el tenedor sin querer por el plato. También, y es súper molesto. Oye, esos Sí. sonidos son más bien clasificados en el grupo de los ruidos. Yo no sé si ustedes saben la diferencia de sonido. La Valentina Alcota dice el llanto de un bebé. Ese también es un ejemplo de sonido agudo. Muy bien, Valentina Alcota. La diferencia de ruido y sonido es básicamente que los ruidos son muy molestos, desagradables, y además son dañinos para el oído. En cambio, los sonidos no molestan y no hacen daño, ¿ya? Otra diferencia es que el ruido, uno cuando lo escucha, normalmente no capta una idea clara desde ese estímulo sonoro, le vamos a llamar. En cambio, desde un sonido, uno sí puede comprender alguna información, como por ejemplo, qué es lo que suena, si es una voz, uno puede identificar quién habló, si es un sonido generado por una situación, por ejemplo, uno puede entender qué pasa. Por ejemplo, cuando uno escucha de pronto una orquesta, una música de orquesta, uno sabe al tiro, es una orquesta, están tocando música en vivo. Fijan, entonces uno saca conclusiones a raíz de un sonido, en cambio de un ruido no. Es ininteligible, no se puede comprender una situación clara o de dónde viene a veces, ya es como bien difícil identificar. Chiquillos, ¿vamos bien con la altura? ¿Se entiende el concepto de altura grave, altura agudo? Sí. Levanten la manito para arriba por la misma aplicación de Zoom para saber si están todos entendiendo. Ya, bien la Javiera Martínez. Súper. Gracias a todos los que han ido levantando la manito porque así yo sé que están entendiendo los contenidos que les estoy explicando. Martín Vera, ¿quiere dar algún comentario? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Martín González. Ya, chiquillos. Nos vamos al parámetro 2, duración.
La duración tiene que ver con la extensión del sonido desde que parte, empieza aquí a sonar, y suena. Cuando se detiene, hasta ahí llega su duración. La duración no se puede medir con una wincha de medir, ¿cierto? Porque los sonidos no son tangibles, entonces no los podemos medir con regla, ni con wincha de medir, ni con ningún objeto que permita una medición concreta. Pero lo podemos medir en tiempos, lo podemos medir en pulsos, lo podemos medir en segundos. En música, habitualmente los medimos de acuerdo a los pulsos, ¿ya? O duraciones. Y tenemos dos rangos de duración en los sonidos. En este caso tenemos el sonido largo y tenemos el sonido corto. En el dibujito que aparecería en esta máquina que yo les digo que mide los sonidos, para el sonido largo aparecería el primer dibujo, que es una persistencia de onda y que tiene que ver con cuántas veces aparece la onda marcada en ese dibujo. ¿Cuántas veces? Para el sonido corto, si se fijan, la persistencia de onda es una ondita hacia arriba y una hacia abajo. ¿Ya? La onda hacia arriba tiene que ver con el inicio, la mantención, y cuando volvemos a la línea central, empieza lo que se llama el delay, que es cuando el sonido se empieza a terminar, cuando se empieza a acabar. ¿Ya? Entonces se produce la onda del delay hacia abajo, y cuando vuelve de nuevo a la línea central, es cuando ya el sonido dejó de sonar. Ese es un poco el proceso que lleva el sonido en su duración. Entonces tenemos la persistencia de onda, que es la cantidad de veces que se mantiene la onda sonando. Cuando son varias ondas las que suenan, ¿ya? Tenemos un sonido largo, y cuando son poquitas, o cuando es solo una, tenemos un sonido corto. Ejemplos de sonidos largos. Una campana. Ya, una campana, sí, puede ser un ejemplo de sonido largo. ¿Ustedes han escuchado en algún temblor que haya sido como fuerte el sonido de la tierra? Mientras se está produciendo un temblor, empieza a sonar la tierra, y ese sonido es largo, porque permanece en un tiempo, se puede permanecer ese sonido un minuto. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, nos movimos cerca de 3 minutos para la duración del movimiento, y mientras se movía en la tierra, también sonaba, y ese sonido se mantuvo durante todo el periodo en que estábamos moviéndonos. Entonces también sería un sonido largo. Martín González me tiene nervioso porque tiene la mano levantada así en su pantalla. Yo no sé si quiere preguntar algo o no. Ya, ahí bajo la mano. Sonidos cortos. Sonidos cortos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de sonido corto? Cuando suena el silbato en un partido de fútbol y dan la partida al partido, dan el inicio al partido, ese silbato que suena podría ser considerado un sonido corto. Un silbido ¿Ya? igual, pero depende del tiempo en el que uno lo mantenga. Exacto. Uno puede hacer silbidos cortitos y puede hacer silbidos más largos. Un aplauso es un sonido corto. Una ¿Fijan? cachetada. Una cachetada suena corto, menos mal. Ahí ustedes tienen más o menos ejemplos de lo que son los sonidos cortos. El pizzicato del violín, ¿han escuchado cuando tocan el violín y hacen pip, 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 y lo hacen como Sí. cortadito? Ese es un pizzicato. Cada sonidito de ese pizzicato, que puede ser, digamos, permanente en el tiempo, pero si lo tomamos como un sonido individual, cada toque, ese es un sonido corto también, ¿ya? ¿Comprendido el concepto de duración? ¿Vamos ok hasta ahí? Sí, todo Ya. bien. Ya, súper. Oye, muchas gracias por esos comentarios en micrófono, porque me sirven. La nota de una guitarra, bien, Catalina Pozo.
La alarma de sirena puede ser un sonido largo. Excelente. La Sofía Millacoy nos dio ese ejemplo. Mira, el Matías Castillo se fue a las figuras rítmicas. Sonido corto, semifuso, sonido largo, redonda. Excelente y súper técnico el comentario de Matías Castillo. Ya, sé que se agradecen los comentarios por el chat. Vámonos al concepto de intensidad, y esta es la tercera cualidad del sonido. Recuerden que los sonidos, para poder ser sonido concreto, escucharlo, tienen que tener las 4 cualidades, si no, no existe. En la intensidad vamos a hablar de fuerte y suave, ¿ya? Tenemos sonidos fuertes, tenemos sonidos suaves, y eso hace referencia a la potencia con que se emite el sonido. ¿Cómo se mide en la parte física el tema de la intensidad? Se mide con la amplitud de onda, ¿ya? Y la amplitud de onda se va a llamar decibeles. Dependiendo de la cantidad de decibeles que tenga el sonido que estoy escuchando, vamos a decir que es un sonido fuerte cuando tiene muchos decibeles, y vamos a decir que es un sonido suave cuando sus decibeles son menores, ¿ya? ¿Cómo entiendo el dibujo? La amplitud de la onda es la que me va a permitir identificar visualmente cuando un sonido es fuerte o cuando un sonido es suave. Y en el dibujo aparecen unas ondas muy altas hacia arriba, más separadas de la línea central, ¿ya? Y también hacia abajo. Esa es la amplitud. ¿Qué tan separadas de la línea central están las ondas? Cuando esas ondas están más cerquitas, están más pegaditas a la línea central o al punto cero, significa que ese sonido es más suave, ¿ya? Entonces, sonidos fuertes. Ejemplo de un sonido fuerte. El sonido de una bomba de ruido. Es un sonido fuerte. Un petardo. Un petardo es un sonido fuerte, muy bien. Hoy está la pura Javiera Martínez. ¿Quién más está participando de la clase? Para que abran sus micrófonos y puedan ir haciendo comentarios, chiquillos, para que así la clase sea más entretenida, sea más interesante, porque pareciera que estoy solamente conversando con la Javi. Cuando se rompe un vidrio, ¿cuenta? Cuando se rompe un vidrio para efectos de intensidad, sí va a contar, ¿ya? A pesar de que la rotura de un vidrio o la quebración de un vidrio es más cercano a un ruido, ¿ya? Los ruidos también tienen cualidades del sonido, aunque diga cualidades del sonido, el ruido también tiene sus cualidades que son iguales a las del sonido, ¿ya? Así que sí cuenta. Profe, Sofía. ¿puede ser una licuadora funcionando? Sí, la licuadora cuando funciona suena bastante fuerte. Así que sí sirve como ejemplo. La bocina de un camión. La bocina de un camión, muy bien, también es un sonido fuerte. El sonido de la aspiradora, cuando alguien pasa la aspiradora en la casa, es bien desagradable y muy fuerte. De hecho, si a uno le hablan, uno no escucha nada. O yo por lo menos no escucho nada cuando me hablan y estoy pasando la aspiradora. Una trompeta. Una trompeta, si nos vamos a los instrumentos musicales, suenan bastante fuertes, así que sí, una trompeta suena fuerte. Sonidos suaves. La risa de mi mamá. ¿Cómo, Matías? La risa de mi mamá. Sí, hay risas que son muy fuertes, como la risa de la mamá de Matías, que si él lo dice yo no lo pongo en duda. La risa del José Miguel Viñuela, la risa del... ¿Cómo se llama el de los lugares que hablan? Pancho Saavedra. Pancho Saavedra. El Pancho Saavedra, pues Pancho Saavedra. Gracias por recordarme el nombre. Pero la risa del Viñuela es desagradable. Es desagradable, ¿cierto? Podríamos categorizarla como ruido. Así es que ahí ustedes ya van entendiendo estos conceptos, las diferencias de ruido, sonido, las cualidades y todo eso. Oye, estamos súper bien. Sonidos suaves. ¿Quién me puede dar un ejemplo de sonido suave? Un susurro en el Una oído. campana, pero de la chica. ¿Cómo? Una campana, pero de la chica. ¿Cómo fue? Ya, sonido de una campanita pequeña. Ese es un sonido suave. El susurro en el oído también es un sonido suave. El canto de los pajaritos en la mañana, ¿cómo lo definirían ustedes en términos de intensidad? Suave. Depende del pájaro.
Depende del pajarito suave, porque si canta un gallo yo no diría que es suave. ¿Cierto? Cuando la puerta tiene una parte oxidada y la abres y suena como un chillido pequeño. ¿Puede ser? Sí, a pesar de ser molesto, sí, puede ser suave. Claro. Puede ser suave. ¿Han escuchado las teteras cuando hierven? Pero no tienen pitito, no son las que tienen pitito para el hervido. Son las teteras cuando hierven, se alcanza a sentir cómo va saliendo el vapor, y eso emite un sonido muy suavecito. Ah, claro. ¿Cierto? Ya, ahí tenemos entonces algunos ejemplos de sonidos suaves. Vámonos al timbre, que es la última característica que nos queda por ver. Dentro de las 4 características que existen para los sonidos, el timbre es como la más difícil de explicar, pero al mismo tiempo es la más fácil de entender. ¿Ya? El timbre tiene que ver con las cualidades físicas tangibles del instrumento. Por ejemplo, a ver, déjenme mostrarles un par de cosas que yo tengo aquí. Yo aquí tengo un par de claves. Estas claves son de madera, ¿cierto? Son cilíndricas, tienen una extensión, tienen un largo, me refiero a las características físicas, ¿ya? Son de madera. Si yo las percuto, tiene esa característica auditiva que me hace entender a través del oído que yo estoy golpeteando un par de claves. Pero si yo hago lo mismo con estos 2 lápices Bic, uno rojo, uno azul, al revés, uno rojo, uno azul. Son ambos de plástico, son más pequeños, siguen siendo cilíndricos, pero son de un material distinto, ¿cierto? Yo los voy a percutir igual que las claves anteriormente. ¿Sonó igual? Es más difícil de entender lo que es. Pero no sonaron igual, ¿cierto? No fue el mismo sonido. Ya. Esas características físicas de material, de tamaño, de forma de hacer sonar, todas esas cosas van dentro de lo que se llama el timbre. Entonces, esas cositas me van a generar a mí una serie de microsonidos o de sonidos armónicos, aparece en el dibujo, ¿ya? Y está la línea central en la máquina y tenemos varios tipos de ondas. Tenemos una amarilla, una verde y una azul. Cada una de esas ondas representa un microsonido, ¿ya? Y esos microsonidos o sonidos armónicos, al juntarse, van a generar el sonido final, que es el que nosotros captamos en nuestro oído. Y nos van a traer esos microsonidos, las distintas cualidades de material, de tamaño, de forma, de tipo de ejecución, y todo eso se converge en el resultado de sonido que nosotros captamos con el oído. Eso nosotros lo podemos traducir en la práctica en voces, instrumentos o en definitiva en la fuente sonora. Es el objeto que suena, que produce el sonido y que nosotros después captamos con el oído y lo entendemos como lo que estamos escuchando. ¿Se entendió lo que es el timbre? O sea, es como cuando, por ejemplo, es un sonido que uno al escucharlo entiende lo que es y lo contrario sería algo que es difícil de captar. Mira, tiene que ver un poco, pero no específicamente. Se los voy a explicar como más simple todavía. El timbre del sonido es lo que suena o es lo que produce el sonido. Si yo les hago escuchar un aplauso, ¿cuál sería el timbre de ese sonido? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la fuente sonora? ¿Qué es lo que...? No, pues el fuerte es la intensidad. Pero ¿qué es lo que produjo ese sonido que escucharon? Las manos. ¿Las manos qué? ¿O haciendo qué? Aplaudiendo. ¿El choque de las manos? Entonces, el choque de las manos sería el timbre de ese sonido. ¿Se fijan? Lo que provoca el sonido se traduce finalmente en el timbre. Si yo toco la guitarra, ¿cuál sería el timbre de ese sonido? Las cuerdas. Las cuerdas de la guitarra, excelente.
¿Se fijan que no es tan difícil de identificar? El, Ah, ya entendí. el explicar el concepto se hace complejo, pero cuando uno hace la pregunta después de escuchar un sonido, ¿cuál es el timbre? En el fondo tienen que transformar la pregunta y decir, en vez de ¿cuál es el timbre? Es decir, ¿qué es lo que produjo el sonido? Tal cosa. Y ahí tienen la respuesta ok. al timbre. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe, ahora sí entendí. Excelente. Ya, pues entonces tenemos clarito las 4 cualidades del sonido y Sí. vamos a pasar rápidamente a esta imagen que está aquí, que son los elementos básicos de la música. Esto se los voy a pasar así, pero súper rápido porque no tengo mucho tiempo de clase, pero no se preocupen porque el PowerPoint va a ir y vamos a tratar de verlos en la próxima clase. Como elementos básicos de la música tenemos el pulso y el acento, ¿ya? El pulso es una marcación permanente dentro de la música que reemplaza al corazón en el cuerpo humano, ¿sí? La música tiene un corazón que se llama pulso. Ese pulso es constante, es permanente, no se modifica, no cambia nunca, pero dentro de una música específica. Si yo cambio de música, esa otra música tiene un pulso distinto, tiene un corazón diferente, ¿ya? Pero dentro de la música que estamos escuchando, siempre va a ser constante, ¿ya? El acento tiene relación directa con el pulso y es la marcación o la representación de un pulso dentro de este pulso constante que va a ser más marcado, que va a estar destacado, ¿ya? Y esa marca o ese pulso destacado va a aparecer cada ciertos pulsos de manera permanente. Gracias a eso, el acento me permite ordenar los pulsos en algo que viene después, que se llama compás, y que está en este dibujo. Aquí tenemos la marcación gráfica de un pulso y lo tenemos con figuras negras. Entonces, eso, si yo lo percuto con mi mano, puede sonar así. ¿Se fijan? Que yo voy aplaudiendo y no voy cambiando ni más rápido ni más lento el aplauso. Eso es un pulso. Si yo a algunos pulsos les doy una marcación, se me va a transformar en compás, ¿ya? Ustedes me van a ir diciendo cada cuánto o cómo estoy ordenando los compases, de a 2, de a 3, de a 4, ¿de acuerdo? Voy a tomar un ejemplo cualquiera, ustedes me van a decir a qué compás corresponde, si al 2-4, al 3-4 o al 4-4, ¿ya? ¿Cómo ordené los tiempos? ¿De a 2, de 3 o de a 4? De a 3. Los ordené de a 3. ¿Se fijan? Entonces el ejemplo de acento en el que está al medio, el que estoy marcando acá, era el que yo hice, porque yo marqué el primer pulso, el segundo y el tercero no los marqué. El que seguía lo marqué de nuevo y los otros dos no los marqué. Entonces esto en escritura musical se transforma en el compás de 3/4. ¿Se fijan? Entonces yo voy marcando, voy dibujando los pulsos. Cuando dibujo 3, coloco barra, porque con eso yo indico que ahí terminó un compás. Y después marco otro, dibujo otro compás, separo con barra, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con el compás de 2 tiempos, donde yo dibujo 2 tiempos, coloco una barra. Dentro de cada compás, el primer tiempo siempre va a ser el que va a tener el acento, ¿ya? Por lo tanto, en el compás de 2/4, el primer tiempo, el primer pulso, siempre va con acento, el segundo no. En el 3/4, el primer pulso tiene acento, el segundo y el tercero no. Y en el 4/4, en donde tengo 4 pulsos dentro de un compás, el primer pulso va acentuado y los otros 3 no. ¿Se fijan lo que hace el acento? Es el que me ayuda a ordenar los compases, ¿ya? Que son grupos de pulsos. ¿Dónde tengo el cursor? Me adelanté mucho. El ritmo lo vamos a definir como un conjunto de distintos tipos de duraciones.
habíamos hablado de los parámetros del sonido y la duración. Tenemos sonidos de duración corta, de duración larga, y entre medio hay un rango cierto de distintos tipos de duración. Cuando nosotros mezclamos duraciones cortas, duraciones largas, qué sé yo, lo que hacemos en el fondo es un ritmo, ¿ya? Y ese ritmo lo podemos graficar en una partitura, como el dibujo que está aquí abajo. ¿Se fijan? Entonces ahí después vamos entendiendo, junto con la gráfica musical, con la lectura de las figuras rítmicas, vamos comprendiendo cómo es un ritmo, o una célula rítmica, un modelo rítmico, qué sé yo. Yo les voy a dejar una tarea que es bien cortita, se las voy a explicar brevemente, me voy a pasar un poquito. Tienen que recolectar 10 sonidos diferentes dentro de su casa y anotarlos en una lista. Cualquier sonido, 10 sonidos distintos que sean habituales en la casa. Después, a cada sonido al ladito lo van a hacer como una tabla, le van a indicar la altura, la duración, la intensidad y el timbre. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la actividad 5 de la tarea. Luego, para la actividad 6, me van a indicar 2 ejemplos de sonidos que poseen pulso propio. Yo les doy un ejemplo acá, la gotera. ¿Han escuchado una gotera alguna vez? Cuando nosotros escuchamos una gotera, ese sonido que se mantiene en el tiempo tiene pulso, porque la gota suena cayendo siempre a una misma velocidad, ¿ya? Y no cambia. Entonces, la gotera es un sonido que tiene pulso propio. Ustedes van a tratar de pensar y de descubrir 2 sonidos que tengan pulso propio, que no sea la gotera, ¿ya? Y el último ejercicio de esta tarea es inventar un ritmo con los nombres de los integrantes de tu familia. Yo tengo 3 integrantes en mi familia, aparte de mí, ¿ya? Somos 4, y yo les voy a dar el ejemplo de un ritmo con los nombres de los integrantes de mi familia, incluida yo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser Francisca, Lorena, Hugo, Sebastián. ¿Sí? Se los voy a repetir. Francisca, Lorena, Hugo, Sebastián. Ese sería un ejemplo de ritmo creado con los nombres de mis familiares y el mío. Ustedes van a hacer el ritmo propio. Entonces, ese ritmo propio ustedes lo van a grabar en audio y me lo van a mandar por correo electrónico, el audio. ¿De acuerdo? Y lo otro, todo lo demás, me lo van a hacer en el cuaderno y me lo van a mandar en foto. ¿Ya? El correo está aquí en el PowerPoint, que es el mismo que usábamos el año pasado, archivo musilg2020@gmail.com. ¿Ya? Y esto me lo van a mandar, tienen una semana para enviármelo, me lo pueden enviar hasta el próximo viernes. Aquí dice próximo lunes, pero es el próximo viernes porque ustedes tienen clase el día viernes. ¿Ya, chiquillos? Ahí está entonces la materia del día de hoy. Espero que la hayan entendido bien, que la puedan aplicar en la actividad de tarea que les dejé y nos estaremos viendo la próxima semana. Yo les voy a enviar el PowerPoint con su profesor jefe, les voy a mandar el correo electrónico también para que ustedes lo tengan y me puedan enviar sus consultas, para que me puedan enviar, qué sé yo, sus comentarios de la clase, para que me manden la tarea, y eso. ¿Ya, chiquillos? Vamos a dejar de compartir. Y vamos a tomar la fotito para poder enviársela a la tía. Me había olvidado ese detallito. Sonrían, chiquillos, a la cámara, porque necesito mandarle a la tía la asistencia del día de hoy. ¿Estamos listos? Así es que ahora sí, me despido. Muchas gracias por la participación de los que pudieron participar. Muchas gracias a Mateo López por tener su cámara siempre encendida. De verdad que te pasaste, eres seco, así como estudiante, así que te lo agradezco mucho. Chiquillos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un fin de semana. Chao, profe, cuídese. Nos estamos viendo. Besitos. Chao, chao. Chao. Chao, profe, que le vaya Chao. bien. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós.
de despertar a la noche y se hace